El próximo verano se renovarán 20,000 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, ambas cámaras y 9 gubernaturas, la de Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán. Estamos en la etapa de precampañas, que ya iniciaron o iniciarán este mes en la mayoría de las entidades, excepto Chiapas y Veracruz, que comenzarán en el mes de enero. Nos encontramos ante la elección más grande de la historia de nuestro país, en la que la izquierda, en poder por primera vez, se juega la continuidad tras 9 décadas de alternancia entre el PRI y el PAN. Esta elección también podría ser histórica, ya que existe la posibilidad de que por primera vez una mujer gane la presidencia de la República, convirtiéndose en presidenta. Hay 4 actores a seguir. Morena, cuyo proceso es el más avanzado. El Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, que todavía no ha comunicado quiénes serán sus abanderados y abanderadas en las contiendas locales. Movimiento Ciudadano, que hará precampaña conforme a los tiempos legales y está en proceso de inscripciones. Y las y los independientes, que por ahora están en búsqueda de firmas de apoyo. La unidad interna y las rupturas, los pactos entre los partidos que competirán en bloque, la paridad de género y hasta los romances surgidos de las alianzas políticas han acaparado las redes estas últimas semanas. ¿Qué podemos esperar de aquí al inicio de las campañas el próximo 1 de marzo? ¿Qué encuestas tenemos sobre el actuar de los personajes políticos y qué tan confiables son? ¿Cómo han jugado y jugarán las redes sociales y la infodemia? De esto y más va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar al respecto de este primer corte de caja de las hashtag precampañas, convocamos a un panel de personas expertas. Muchísimas gracias a María José Alonso Soberanis, del Consejo Editorial de El Soberano, por acompañarnos. Majito, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, querida Luisa. Saludos a Carlos y Diego también. Diego Gómez Salas, director de investigación de Central de Inteligencia Política, bienvenido. Muchísimas gracias también por estar por acá. Muchas gracias por la invitación, Luisa, y saludos también con mucho gusto a Carlos y a María José. Y el maestro Carlos Jiménez, quien es nuestro investigador de la neointeracción social. Maestro, muchísimas gracias también vía remota. Saludos. Hola, buenos días, Luisa. Un saludo a todos en el panel. Muchísimas gracias. Digamos que hay 4 bloques a los que podemos seguir en estas contiendas del 2024. El oficialismo, Morena y los partidos aliados, el Verde y el PT. Otro es el Frente Amplio, que hasta este momento sigue unido. Ya veremos cómo llegan al 2024. MC y las personas independientes, pero como siguen en proceso, vamos a hablar solo de los 3 primeros. Si les parece, dedicamos cada uno de nuestros 3 bloques a estos actores. Empezamos por Morena. ¿Cómo han visto primero el proceso, este primer corte de caja ya con definiciones, y tanto el comportamiento de las redes sociales como, y sé que esta es tu materia, Diego, la cobertura de los medios de comunicación? Por ahí hacen un ejercicio muy interesante con el estudio ARMA. Si les parece, María José, empezamos contigo. ¿Qué has visto en cuanto a la conversación post definiciones en 9 de las gubernaturas? Sí, creo que lo que vivimos hace unos días, el viernes pasado, acá desde la Ciudad de México, cuando la dirigencia nacional de Morena dio a conocer pues quiénes ganaban las encuestas en los 9 estados, cómo se iba a acomodar el tema de la paridad de género. Como sabemos, todos los partidos tienen que postular a 5 mujeres y 4 hombres a la próxima elección. Pues fue un proceso verdaderamente inédito. Eran las 4 de la mañana y habían medios de comunicación en vivo cubriendo los resultados, los anuncios por parte de Mario Delgado de Morena, y pues verdaderamente esto responde también al proceso que vivió Morena y sus aliados frente a la próxima elección. Fue un proceso largo, como sabemos, no es la primera vez que Morena celebra un proceso así, pero pues considerando la magnitud de la próxima elección que se viene, pues sí, no era para menos, ¿no? Las encuestas, como sabemos, son el método por excelencia de Morena, siempre se han definido candidaturas así. Pero creo que esta vez fue mucho más interesante la cobertura que le dieron los medios de comunicación en las redes sociales.
O sea, fue impresionante que a las 4 de la mañana había gente en Twitter, ¿no? Comentando lo que estaba sucediendo, los medios de comunicación de nuevo transmitiendo a esa hora. Entonces, pues también responde a una vida profundamente democrática que tiene en este momento el Movimiento de Regeneración Nacional. Diego, ¿qué vieron ustedes desde la central? La verdad es que hubo dos actores, digamos, preponderantes, creo, en esta discusión, como bien decías, María José Omar García Harfuch y Clara Brugada. Y posterior a esta cobertura, incluso unas horas antes, cuando ya había periodistas pues adelantando lo que posiblemente vendría, vi ciertos pues mensajes que vi reiterativos. Por ejemplo, este de Joaquín López Dóriga. El tuit dice lo siguiente: adelanto, es Clara Brugada. Esto pasó, ahorita les digo la hora exacta, a las 9 de la mañana, cuando supimos en realidad hasta las 4 de la madrugada siguiente, es decir, pues un día después. La candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México va por género, lo cual tampoco era del todo una sorpresa. Se dijo, digamos, que iban a ser las mujeres mejor posicionadas. Y será Clara Brugada. Lo que sí me llamó la atención fue esto: el anuncio de hoy, a partir de las 18 horas, derrota para Claudia Sheinbaum, el bastón no era de mando. Vi mucha conversación alrededor de esto. Se intentó posicionar, por lo menos desde ciertos sectores, que Clara era la candidata de AMLO y que al final era el presidente quien había designado. ¿Estás de acuerdo con esta narrativa? ¿Qué fue lo que tú viste? Indudablemente, Luisa, al menos lo que nosotros vimos en el análisis de reputación mediática fue que los medios de comunicación evidentemente se enfocaron en la contienda interna de Morena en la Ciudad de México. Para algunos fue una sorpresa, para otros fue una certeza o confirmó sus objetivos, que Omar García Harfuch quedara fuera al final de la candidatura. Lo interesante aquí, lo que encontramos, es que los medios de comunicación siguen polarizando o siguen polarizados después de la elección, específicamente con el tema de, ya lo comentabas ahorita, de si este movimiento y esta implementación del acuerdo de paridad de género en realidad se trató de un dedazo indirecto por parte del presidente López Obrador para impulsar a la candidata que se amolda más a la retórica López Obradorista frente a un policía que en papel es un buen candidato, pero que no lograba convencer quizá al voto duro de Morena. Hasta la fecha, en medios de comunicación, en las columnas, pues seguimos encontrando este debate en torno a la decisión que dio a conocer Morena el sábado por la madrugada. Háblanos un poco, ¿hacen ustedes una suerte de balance, digamos, de la reputación mediática? Reputación mediática es no es una evaluación al desempeño per se, sino a si los medios mencionaron a la persona en un contexto, digamos, positivo o negativo, y cuánto dinero, según me explicaba Juan Ricardo, hubiera costado pagar el espacio donde fueron mencionados. Evidentemente sabemos que no necesariamente se hace así, hay coberturas orgánicas, hay otras que no, pero ¿cuánto hubiera costado si se hubiera pagado por todo el espacio, ¿no? Ahí yo noté, estuve monitoreando varias semanas estos estudios, una cobertura muy importante hacia Omar García Harfuch. Por eso pregunto también, ¿tuvieron los medios un favorito? ¿Cuáles eran las palabras, digamos, clave junto a cada uno y cada una de los actores y actrices? Justamente nosotros nos dedicamos a hacer el monitoreo de medios de comunicación y asignarle un valor estimado a cada una de las notas. En este caso, los medios de comunicación trataron a Omar García Harfuch, la cobertura de Omar era superior a la de Clara Brugada durante todo el proceso electoral. Los negativos de Clara Brugada estaban enfocados sobre todo en su posicionamiento en las encuestas y el eco que tenían los estudios demoscópicos en las mesas de debate. Es decir, los analistas políticos no consideraban que Clara Brugada iba a llegar a ser la virtual candidata de Morena a la Ciudad de México, ¿no? Ok, y maestro Carlos, ahora sí, ¿las redes cómo se comportaron? ¿Similar a los medios grandes de comunicación o tuvieron un comportamiento distinto?
Sí, Luisa, en general sabemos que las redes pues ahora están inundadas de estas cuentas de medios corporativos y en general estas cuentas asociadas a estos medios corporativos pues era la misma, digamos, la misma línea, digamos, inflar un poco a Omar García Harfuch y poner en segundo plano la campaña, por así decirlo, de Clara Brugada en el contexto de la Ciudad de México. A nivel general, por ahí yo mapeé precisamente lo que ocurrió durante el día del conocimiento de los resultados de las encuestas, y es muy interesante observar cómo pues son 3 nodos los que realmente acaparan la interacción, en este caso las respuestas y menciones en ahora XCOM, antes Twitter, y pues podemos ver que está ahora la ex jefa de gobierno ahí, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, también está Omar García Harfuch, está la cuenta del presidente López Obrador. Y bueno, en realidad esto tiene que ver con pues todas aquellas respuestas y conversación orgánica que se dio sobre el proceso, ¿no? Recordemos, como bien lo han mencionado, que este proceso fue inédito, de una alta complejidad, más de 18 horas, creo, continuas de estar dando resultados, y demuestra una vez más lo que se está, digamos, ejerciendo en este partido Morena, donde se toman muy en serio, porque bueno, yo recuerdo ahí cuando salió, por ejemplo, la encuesta del Frente Amplio respaldando a Xóchitl, era una simple hojita con un cuadrito ahí de Excel, que nada más decía que ella ganó en un promedio de encuestas de internet y presenciales, ¿no? Y punto, se acabó. O sea, no había más, no había ni metodología, no había otros aristas que se meten en las encuestas. Y acá pues vimos a las empresas dando la cara, mostrando sus resultados, haciendo esta comparativa tipo espejo, y finalmente pues la dirigencia tomando las decisiones, ¿no? En este caso se hizo énfasis en la paridad sobre las mujeres más o mejor posicionadas en los distintos estados, y pues resulta que en el caso de la Ciudad de México pues fue seleccionada Clara Brugada, ¿no? Porque pues fue la mejor con mayor porcentaje en la preferencia. Además, recordemos que pues, la Ciudad de México representa a millones de electores en cuanto a una proporción, digamos, nacional. Entonces, en este primer punto, pues sí, Morena se lleva los reflectores. Los medios, por ahí yo estuve midiendo, te diría que casi todos, López Dóriga, los ya, digamos, tradicionales trolls anti-AMLO, denostando el ejercicio, pues para ellos sería más fácil, y lo decían así, ¿no? Más rápido, un dedazo. Incluso, mira, sobre el sentimiento que esto generó, esta gráfica demuestra algo muy peculiar. Vemos que la mayoría son, digamos, sentimientos positivos, es decir, son posts únicos en Twitter o XCOM, y la mayoría pues está arriba, digamos, de lo positivo. En Morena, el pico negativo que se observa era sobre un troll, conocido troll anti-AMLO, que decía, no vayan a agarrar los que no quisieron en Morena. Entonces, en realidad era como una preocupación de él, ¿no? De que, bueno, los que no quedaron en Morena, por favor no los traigan al frente. Y contrario a lo que sucede en el frente, pues vemos diversos picos negativos, muy negativos, de hasta menos 15 puntos, y bueno, pues esta es digamos, el sentimiento, el balance entre lo que es Morena y lo que es el frente en las redes sociales. Oye, a pesar de que hay una estrategia, digamos, para inflar las grandes cuentas de los grandes medios, pues digamos en particular, si quitamos esto, pues el sentimiento es más positivo al proceso que vivió Morena que lo que está desarrollándose en el Frente Amplio. Ok, nos quedan solo unos minutitos, se nos está yendo de volada, pero quiero preguntarles algo que es una apreciación personal y no sé si compartan. Me parece que hubo una profunda misoginia en esta construcción de narrativas. Yo vi primero, decía Claudia Sheinbaum, no tengo favorito, y a los medios de comunicación y las columnas llegaba el favorito de Claudia, es Omar García Harfuch, ¿no? Como, digo, no sé si ahí es un poco descalificar su propia palabra, descalificarla a ella como líder, y posicionar a un hombre sobre una mujer de la periferia, que finalmente es quien encabezará. Después termina siendo Clara Brugada con esta metodología para poner a las mujeres mejor posicionadas, porque tampoco hay que regatearle que sí fue la mujer mejor posicionada.
Y entonces en los medios de comunicación dicen, no fue Claudia, fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como intentan debilitarla, su palabra, su liderazgo, una y otra vez, y a mí eso me parece pues profundamente misógino, sobre todo porque viene de muchas columnas, en su mayoría masculinas. Preguntarles por esto y al final por lo que pasó, porque teníamos el fantasma Mejía Verdeja, la posibilidad de rompimientos, y al revés, vimos a Omar García Harfuch salir a decir, perfecto, yo voy con el movimiento, incluso a Ignacio Mier y a Armenta por ahí en Puebla con esta rispidez que hubo. Hoy hace unas horas con una fotografía de abrazo, ¿no? Parece ser que de hecho, pues a Claudia le salió bastante bien la jugada. ¿Qué dicen ustedes? Incluso Marcelo Ebrard, que ya se cuadró también. Si quieren, empezamos igual el mismo orden, Majito, de volada, porque se nos acaba este primer bloque. Sí, justamente este tema de la misoginia, en la primera pues decisión o primer ejercicio de conducción política de Claudia al frente del movimiento de transformación, pues fue brutal. Pero no es la primera vez que sucede. Desde que ella era jefa de gobierno ha estado sometida a estas críticas profundamente misóginas de los opinadores, de los medios de comunicación. A mí nunca se me va a olvidar este cartón de Paco Calderón en este periódico donde la retrata, pues, Andrés Manuel casi pues jalando los hilos como si fuera su cabello. O sea, son críticas profundamente misóginas a todas luces que siempre han estado ahí y que no, tampoco es que sean muy inteligentes porque no suman ni al análisis ni al debate público, ¿no? El tema de que si Andrés Manuel había intervenido y entonces por eso era clara, pues bueno, ya se desestimó, se explicó con mucha claridad cuál fue el criterio, que dicho sea de paso, algunos partidos, específicamente Movimiento Ciudadano, impugnaron ante el Tribunal Electoral para que no fueran 5 mujeres. Al final Morena dijo, la decisión que sea la vamos a respetar, porque pues, de este lado la verdad es que mujeres competitivas hay de sobra. Pues que se preocupe más el Frente Amplio y también Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero también es muy preocupante este tema porque muy probablemente quien sea presidenta de la República va a ser Claudia Sheinbaum, y estas críticas con profunda misoginia no las vamos a dejar de ver, sino al contrario, a mí me parece que se van a intensificar en los próximos 6 años. Pues creo que también los medios de comunicación deberían replantearse bastantes cosas. Yo sé que es mucho pedirles a la prensa corporativa, a los opinadores, hacer análisis más responsables, más éticos, y que dejaran de lado pues abiertamente su misoginia en su análisis. Es muy difícil, pero creo que viene mucho de eso en los próximos 6 años. También en el caso de Clara Brugada, como ya lo decía, siendo una mujer de la periferia, una mujer que rescató a Iztapalapa y que muy probablemente, insisto, será la jefa de gobierno en la Ciudad de México, porque no lo digo yo por mi militancia, sino que lo dicen las propias encuestas de opinión. Pues vamos a ver mucho de esto, desgraciadamente, en los medios de comunicación. ¿Tú qué nos dices, Diego? Bueno, indudablemente, como ya lo compartí hace un momento, sigue presente este discurso sobre el dedazo indirecto del presidente López Obrador en el proceso interno específicamente de la Ciudad de México. Y como bien lo dice María José, esto marca la línea de qué es lo que va a suceder en los próximos 7 años, y hablo 7 años porque vaya, está todavía en proceso las precampañas. Y es algo que tenemos que poner el dedo al renglón, justamente para promover un nuevo discurso en los medios de comunicación corporativos que permitan la entrada de las mujeres como los principales actores políticos, pues que hoy por hoy están en la coyuntura, ¿no? Muchas gracias. Y para cerrar este bloque de Morena, maestro Carlos, ¿con qué nos dejas? Pues mira, como bien han dicho, la narrativa parecer de estos medios corporativos, que son, y sabemos que son los enemigos de lo que se denomina la cuarta transformación, defensores a ultranza del modelo neoliberal, pues ahora va a ser la misoginia, ¿no? Contra el presidente López Obrador fue el clasismo, es decir, recordemos cómo lo criticaron por todo, por su nivel de estudios. Ahora tienen enfrente a una mujer preparada, muy preparada, de este Sistema Nacional de Investigadores, una buena gobernante, ahí están sus resultados, y entonces pues la única que les queda es atacar su condición de mujer, ¿no? Es decir, ella no puede tomar decisiones si no tiene el permiso de un hombre, en este caso el presidente López Obrador. Y eso pues no lo notan, o parece que se quedaron ahí atascados en los años 80, ¿no? Todavía.
criticando el papel de las mujeres, que ahora debe ser preponderante en la toma de decisiones, más en la política. Eso es sin duda ya un hecho y debe ser ya, digamos, una realidad, y como bien lo dice María José, pues probablemente sea ya una realidad de cara a las elecciones del 2024. Muchísimas gracias por este primer saque. Permítanme hacer una brevísima pausa y regresamos para analizar qué pasa ahora con, digamos, la segunda fuerza, la oposición más importante, que es el Frente Amplio por México. Volvemos mientras nos puede hacer llegar sus preguntas, sus quejas, sus comentarios a @canal14mx. Gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14. Estamos hoy con el hashtag precampañas. Morena ya tuvo definiciones, ya nos dieron listas muy concretas de quiénes serán las abanderadas y los abanderados en las 9 gubernaturas, en la presidencia. El Frente Amplio, ahí va, ya sabemos quién será su candidata a la presidencia de la República, pero todavía no tenemos claridad sobre el proceso de los estados. Por ahí se había dicho que ya tenían definidos donde habría 4 hombres, lo cual pues nos hace pensar dónde estarán las mujeres, pero todavía no tenemos como mucha certeza sobre el método. Se decía por ahí desde los liderazgos nacionales que iba a haber también encuestas, pero que iba a haber foros. En fin, apenas estamos como en ese proceso de definición. Lo que hay son algunas estampas, y permítanme poner algunas de lo que yo veo más avanzado, que es justo el proceso de la capital. Por ejemplo, este tuit que fue sumamente viral de Lía Limón, dice: les tengo una noticia muy importante, hemos demostrado que en la oposición sabemos gobernar y que en unidad somos y seremos más fuertes. Y básicamente es un mensaje en el que comparte que el Partido Acción Nacional decidió ir en unidad con Santiago Taboada, el exalcalde de Benito Juárez. Otra estampa que me parece importante fue la respuesta a esta serie de mensajes que sucedieron además al mismo tiempo que el proceso de Morena. Digamos, mientras Morena estaba anunciando a sus ganadoras y ganadores de las encuestas, esto estaba pasando en el frente. Al mismo tiempo, el PRI publica un comunicado que dice: va por la Ciudad de México, no ha designado candidata o candidato para la jefatura de gobierno. Y les quiero presentar un retuit o una cita, digamos, este tuit que hace Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, que pues también quiere competir. Entonces, de repente el PAN sale a decir: sí, vamos todos en unidad, y esa unidad es confrontada a los minutos, tanto por el PRI como por el PRD. Adrián Rubalcaba ha dicho en entrevistas posteriores a esto que si siguen viendo que el proceso no es democrático, habría la posibilidad de rompimientos, no solo de él, de otras figuras como por ejemplo Sandra Cuevas, que estuvo postulada también por el bloque opositor, por el PRD en Cuauhtémoc, y bueno, un montón de personajes. Ya vimos la salida de Víctor Hugo Lobo, es decir, hay mucha actividad que no pues pinta que vaya a haber un cierre de filas como lo hubo en Morena en la oposición. Pero bueno, todavía faltan varios meses. ¿Cuál es su lectura? Si quieren, ahora empezamos al revés. Maestro Carlos, ¿qué has visto en la conversación digital? Sí, pues mira, es interesante esta segunda parte sobre el Frente Amplio, y tiene que ver con el análisis del sentimiento, ¿no?, que habíamos mostrado, cómo estos picos negativos pues son el resultado de estas publicaciones que hacen diversos usuarios sobre este tipo de situaciones que se dan, ¿no? Es decir, por un lado hay quienes quieren madrugar, presentándose así como pues ya aspirantes o candidatos formales, precandidatos, y por otro lado comunicados de los partidos, ¿no?, tanto a niveles locales como nacionales. Y esto te habla no te habla más que de un caos que impera en el Frente Amplio, ¿no? Es decir, los 3 partidos no se han puesto de acuerdo, esto es claro, porque pues ahí lo tenemos, ya digamos están el proceso de Morena bien afinado, bien determinado, y ellos siguen, digamos, en esa disputa interna de cómo colocar, y por ejemplo aquí, ¿no?, cuántos picos negativos, cuánto no genera en esa conversación. Este sentimiento, si nosotros lo comparamos contra lo que sucede en Morena, pues podemos observar cómo los del Frente Amplio se han enfrascado, digamos, en la persecución del gobierno, ¿no? Mientras que en Morena, bueno, pues la conversación gira en otros temas, ¿no? Y más positivos. Entonces eso te habla pues ya de una diferencia, y como se ha mencionado, ¿no?, desde hace tiempo, esta candidatura superestelar que habían anunciado de Xóchitl Gálvez pues se ha desinflado, ¿no?, totalmente, y eso pues es un efecto dominó en todas sus probables candidaturas. Yo aquí hice una correlación entre las publicaciones que se hacen con respecto al Frente Amplio y Morena,
Y podemos observar cómo ellos se enfrascan más, digamos, en algo que es elecciones, algo así como futurista, y juegan mucho al futuro, cosas como especulativas, ¿no? Y Morena se estaba, digamos, enfocando más en cómo resolver lo de género. Es decir, las publicaciones sobre Morena versaban sobre el género, sobre cómo poder, digamos, en este caso, hacer frente a lo que pues fue una ¿cómo se llama? Una regla de las 5 mujeres, 4 hombres, mientras que acá en el frente, digamos, están jugando con una especulación, ¿no? Es decir, las elecciones, qué van a hacer como gobierno, cosas que, bueno, no se pueden poner ni de acuerdo, y pues ya vimos ahí su candidata recientemente, ¿no? Sin teleprompter, pues se les va, ¿no? Se les va totalmente, digamos, la idea. Y ahí están, ¿no? Inmersos en un caos, mientras Morena y sus aliados, pues, proyectan lo contrario, ¿no? Es decir, una estrategia, una buena reglamentación sobre cómo van a elegir sus candidaturas, y esto genera un sentimiento positivo, esto genera confianza en los usuarios de las redes sociales y por ende también en la ciudadanía, que se ve reflejado digamos, en las preferencias electorales. En todas las encuestas serias, pues la doctora Claudia Sheinbaum está arriba por más de 25 puntos. Y a nivel general, como lo presentó el presidente Morena, Mario Delgado, en los 9 estados, tiene una inmensa mayoría de preferencia electoral el partido Morena. Entonces, pues se habla de un ejercicio, digamos, de que están haciendo bien las cosas, tanto en el partido como en el gobierno, y bueno, pues ahí está el reflejo. Mientras versus la oposición, digamos, el Frente Amplio, pues no sabe ni para dónde, no sabe ni dónde le están llegando, ahora sí, los golpes y no sabe cómo responder. Están perdidos, están totalmente desarticulados, desorientados y bueno, pues ahí van a seguirle porque ya vemos que todos están sacando, digamos, ahí sí las tribus, ¿no? Como ahora sí dice, el PRD murió por las tribus, el PRI pues es un partido corporativista, lleno también de sectores, y pues el PAN, pues ahí pues ya sabemos, ¿no? El peso de algunos grupos de ultraderecha contra algunos otros grupos menos, digamos, radicales, pero al final, pues tienes en una licuadora de todo y pues es imposible, ¿no? Que se puedan poner de acuerdo en muy poco tiempo. Y además, pues su objetivo va en contra del interés popular, ¿no? El objetivo que ellos plantean es el regreso del neoliberalismo y pues eso, pues vemos que las personas ya se dieron cuenta que no es lo que quieren. Justo preguntarles, yo pensaría que también hubo un trato misógino en contra de Xóchitl Gálvez, pero mayoritariamente ahí, digamos, de los propios líderes de sus partidos. En un principio justo como que salían ellos a hablar primero, digamos, en la etapa de preselección, a bajar a Beatriz Paredes antes de que ella lo dijera, ¿no? A decir que había habido cambios en el formato. Y ahora, en vez de justo arropar a Xóchitl Gálvez en este momento, como dices, de campaña que parece ser que se le está yendo para abajo, la están dejando un poco sola, ¿no? En este momento el Monumento a la Revolución fue muy emblemático que nadie la ayuda, pues tiene que ser su hija la que le da un iPad ahí. Y entonces, preguntarte ahí también, Diego, es tu misma percepción, es decir, los datos del análisis de medios confirman también esto que se ve en las gráficas de redes y que un poco es la percepción, que se está desinflando la campaña de Xóchitl Gálvez. Bueno, indudablemente el punto más álgido de Xóchitl Gálvez en medios de comunicación tradicionales fue al inicio de su campaña. Incluso, de acuerdo con el análisis de reputación mediática de actores, llegó un momento en el que estuvo, en cuanto a cobertura mediática, arriba de Claudia Sheinbaum. Hoy por hoy tenemos una, justamente como ya lo comentaban, una virtual candidata del frente opositor que representa claramente el enredo en el que está metido la oposición. Específicamente porque hoy por hoy los medios de comunicación se están enfocando en los procesos internos de Morena, o se enfocaron en las últimas semanas en los procesos internos de Morena y dejaron de lado a Xóchitl. En este sentido, pues sí, lo que nos marca o lo que revela nuestros datos es esa candidata ahora
desinflada, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Y el resto de las personas aspirantes, digamos, porque como que en Morena ha habido, digamos, como mucha claridad de quiénes eran, ¿no? Ya decíamos, aquí en la capital García Harfuch, el propio doctor Gatell, que bueno, ya también no nos alcanzó el tiempo, puesto que ya no quedó como puntero, pero son personajes, digamos, que despiertan mucha reacción. ¿Quiénes son estos personajes en la oposición? ¿Por qué no les estamos viendo tanto? Bueno, y indudablemente lo que está haciendo o la lectura que tenemos en Central de Inteligencia Política es que el Frente Amplio por México está marchando al ritmo que le ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, está tratando de hacer figurar a personajes que se adapten a la narrativa del presidente. En este caso, si hay una candidata a la presidencia de la República, el Frente Amplio opositor, lanza a una candidata a la presidencia de la República. Y eso es claro. Además, el discurso de Xóchitl inicialmente era un discurso que buscaba compaginar a la oposición con lo que ha realizado el presidente, sobre todo en materia de programas sociales. Hoy por hoy, lo que estamos viendo es que el discurso de Xóchitl Gálvez está enfocado en ir en contra del presidente. Es decir, la estrategia se resume en hay que sacar a López Obrador de Palacio Nacional. Uh-huh. Déjenme, antes de pasarte la palabra a María José, poner un tuit que me parece como justo muy sintomático, me lo acabo de encontrar en las redes hace rato, es de Santiago Taboada, que es el aspirante por el PAN, hasta este momento posiblemente por el Frente, si es que no hay estos rompimientos, a la capital del país, al corazón de esta elección que será la Ciudad de México, y dice: ante más de 20,000 vecinos de Iztapalapa refrendamos nuestro compromiso con la lucha contra las desigualdades. Vamos a construir una ciudad con oportunidades para todos, pero tiene un bastón de mando, ¿no? Lo cual, pues, digo, es lo que decías ahora, me parece muy sintomático, digo, que tal cual están intentando replicar lo que se criticó también en su momento del presidente, pero vieron que funcionó. Ya el bastón de mando sí es como lo más obvio, ¿no? ¿Tú qué puedes decirnos de la oposición, María José? ¿Cuál es tu lectura? Pues justamente hace unos minutos se acaba de registrar Luis Cházaro del PRD como aspirante a la jefatura de gobierno. Estuvo ahí presente Adrián Rubalcaba del PRI, que se registra a las 4 de la tarde, me parece, y Santiago Taboada se registrará a las 2 de la tarde. Y lo que decía Cházaro y Rubalcaba era que Taboada no los invitó a su evento de registro, y esto muestra lo que ya se venía advirtiendo desde hace varios meses. Recordemos que ahora que hubo elecciones en Coahuila y en el Estado de México, lo que se decía es que la negociación del Frente Amplio por México es que el PRI iba a designar las candidaturas en estos dos estados y el PAN iba a designar la candidatura presidencial y a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Uh-huh. Y parece que todavía, a pesar de que ese era el rumor y que se está confirmando conforme pasan las etapas de este proceso, pues aún así no logran ponerse de acuerdo, ¿no? Hay varios personajes que ya dejaron fuera, la señora Lía Limón, que ya comentaban, pues desde que no le quisieron dar su licencia en el Congreso de la Ciudad de México para irse a competir, pues ahí se veía pues una nula intención de su partido y del Frente Amplio de bancarla, ¿no? En esta aspiración que tenía para competir la jefatura. Ahora también digamos, no es nuevo y es un poco de esperarse, ¿no? El PRD, pues ya como comentabas, Víctor Hugo Lobo salió de la bancada ya, se llevó a varios compañeros suyos también, pues básicamente dejando en los huesos a lo que queda del PRD, y pues la fricción más grande sería entre el PRI y el PAN. Y pues parece que el Frente Amplio está haciendo todo lo posible para impulsar la candidatura de Santiago Taboada, el alcalde de acá de la Benito Juárez, ya 2 veces, pero pues tampoco, pues como yo lo veo, es un balazo en el pie para el Frente Amplio. Santiago Taboada en cualquier medición, de nuevo, está muy por debajo de cualquiera de quienes fueran hasta hace unos días las y los aspirantes de Morena, ¿no? No podemos ignorar el hecho de que el tema del cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México al PAN le pegó muchísimo, específicamente a Santiago Taboada. Recordemos que ya hay un exalcalde muy cercano a él, Cristian Monroerich, en la cárcel, por simular contratos tras la reconstrucción, tras el sismo del 2017 acá en la Benito Juárez, ¿no? La Fiscalía de la Ciudad de México, ese es otro tema que me parece que no podemos ignorar en este análisis ahora con la salida de Víctor Hugo Lobo del PRD,
pues su propio partido, el grupo parlamentario, dijo que él ya no podía ser parte del PRD cuando no quería acompañar pues el voto en contra de los partidos de oposición con la ratificación de Ernestina Godoy. Es decir, son muchos factores que tenemos que considerar y que juegan un papel importante en este estira y afloja de la oposición, pero todo parece apuntar pues que no se va a llegar a un acuerdo. Ahorita lo que dijo Adrián Rubalcaba pues es muy ilustrativo de lo que pasa al interior del frente. No hay una comunicación fraterna ni mucho más entre el PRI y el PAN, y todo parece indicar que lo que va a suceder es que pues van a imponer a Santiago Taboada. No han ni siquiera esclarecido el método que van a utilizar en este proceso interno. Ya lo sucedía en el proceso presidencial, queriéndole un poco copiar el método y los tiempos a Morena. Me parece que trataron de hacer lo mismo acá en la capital y el tiempo les comió el mandado por completo, ¿no? Llevamos ya 10 días, hoy es 15 de noviembre, las precampañas iniciaron el 5 de noviembre y el Frente Amplio todavía no tiene una candidatura, ni siquiera un método transparente. Es decir, yo no sé pues qué pensarán los militantes del PRI, el PAN y el PRD de lo que está sucediendo en el frente. No se ve claro qué vaya a suceder. Todo parece indicar pues que será un dedazo que es muy clásico en el PAN y el PRI. Y ahí nada más sumar a este análisis que haces, María José, que el tema de la renuncia de Lía Limón fue licencia para irse a intentar ser parte de este proceso interno, fue particularmente sospechosa, digamos, porque es después de Taboada, dentro de las mediciones, digamos, que solo miden a la oposición, era como la segunda mejor posicionada, y era raro que sí le habían dado la licencia a Santiago Taboada, sí se la habían dado a Sandra Cuevas, y cuando nos pusimos a hacer números los medios de comunicación sobre por qué no había pasado la licencia de Lía Limón, en realidad fueron los votos de gente del PAN que no estuvieron presentes los que reconfiguraron a la Cámara, ¿no? Lo cual también podría hablar, digamos, de propias fracciones del PAN enfrentadas, por lo menos ahí. Entonces sí, o sea, pues muy interesante ver si lograrán finalmente sí salir en unidad, porque como bien dices, vamos a la mitad de las precampañas. Déjenme ponerles y compartirles la encuesta que le estamos haciendo a la gente que nos acompaña a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, que es: ¿consideras que la presencia de las precampañas electorales en redes sociales A, politiza, B, polariza, C, informa o D, entretiene? Y antes de irnos a la pausa, les leo algunas de las respuestas que nos han estado llegando, a ver si están de acuerdo o que contestan qué les parece. Nos dicen a través de YouTube, Rocío Contreras: a mí me sirve de información, por eso no estoy de acuerdo en que regrese Marcelo. El que traiciona vuelve a traicionar. Cuídate, Sheinbaum. Arturo Barrera dice: desinforman y despolitizan las precampañas. Sí, la verdad es que sí se puede criticar también bastante de lo que pasa. Samuel Zavala: el tener la información correcta de cómo se está avanzando en la precampaña y el ver el conocimiento, propuestas y manejo de las situaciones que se presentan hace que nos formemos una idea más clara y poder ejercer nuestras decisiones más concretas. Mali Hernández dice: más bien enfada tanto anuncio de política. Nos dicen también: recuerden que los mexicanos somos el pueblo más politizado, no lo digo yo, pero en política estar informado es de política. ¿Qué aguante de los mexicanos casi un año de circo con las elecciones? Ya párenle tantito, nos dice Juan Galvez. Hay un montón de comentarios más. Berenice: informa en redes, pero no hay que desconocer que millones de mexicanos aún no tienen acceso a Internet. Así nuestras voces hasta este momento. Vamos a la segunda pausa y volvemos al tercer bloque de análisis que dedicaremos a MC, a Movimiento Ciudadano. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tercer y último bloque de hashtag Polémica en redes. Vamos a hablar ahora sobre Movimiento Ciudadano, porque después de una muy amplia espera, Marcelo Ebrard, el ex canciller de México, finalmente decide que no intentará registrarse en Movimiento Ciudadano para competir por la presidencia de la República, como se especuló ampliamente en columnas, en redes, en medios en general. Y entonces eso nos dejó a 8 finalistas, a 8 personas que sí se registraron. Y a pesar de ello, la respuesta del propio partido ha sido ignorar a todos menos a Samuel García. Pongo como ejemplo un tuit del legislador Jorge Álvarez Maínez, que dice: la bancada naranja ha sido la única en no rendirse en las batallas más importantes de México contemporáneo y no renunciar al futuro. Hoy rendimos nuestro informe legislativo con Samuel García como invitado de honor.
junto a él vamos a construir el nuevo México. Esto pasó horas después de que Indira Kempis se quejó de que precisamente a ella como mujer y al resto de las personas que estaban levantando la mano se les había ignorado. ¿Cómo ven entonces el proceso de Movimiento Ciudadano? Aquí en la capital, Salomón Chertorivsky fue el único que se registró a pesar de esta oleada de Es Tiempo de Mujeres. MC dijo, pues no, aquí no. Y en lo federal también están apoyando pues de manera muy abierta al gobernador con licencia de Nuevo León. ¿Qué decir? Diego, te toca empezar este bloque. Bueno, sí, justamente algo que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano o lo que ha marcado la línea de su discurso es llevar las precampañas en tiempo y en forma. Lo cierto es que los medios de comunicación se han enfocado específicamente en dos aspirantes en las últimas semanas. La primera es Marcelo Ebrard, que como bien lo dices ya descartó formar parte del movimiento de Dante Delgado, y Samuel García, que a pesar de que Indira Kempis también se registró, los medios de comunicación se volcaron a los reflectores a Samuel García como casi el candidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Lo interesante también es remarcar lo que dicen los columnistas, los opinadores respecto a que Movimiento Ciudadano es una fracción de Morena que tiene por objetivo debilitar y fragmentar el voto opositor. Esto es lo que se dice en los medios de comunicación tradicionales, específicamente en la prensa. Ok, déjenme sumar el factor Mariani, como le nombró ya públicamente y ahora será el apodo a Mariana Rodríguez Cantú. Me parece muy interesante lo que vamos a ver ahora que, como bien nos dices, Diego, va a haber una cobertura muy específica sobre el personaje que es Samuel García, porque se dijo mucho, maestro Carlos, y tú lo sabrás mejor que cualquier persona en esta mesa, que gran parte del éxito de la campaña de Samuel García para la gubernatura de Nuevo León fue su influencer y empresaria esposa, Mariana Rodríguez Cantú, y hay un giro muy interesante en su campaña. Tenemos por ahí un videíto de la cuenta Chismecito Político, que si no siguen, 10 de 10. Es la primera en poner lo que está pasando en la clase política y además con un tono de humor, que muestra a Mariana y a Samuel con su bebé, con su pequeñita recién nacida, y me parece que es parte de un cambio de discurso, ¿no? Es decir, es como enseñarle a la sociedad que Samuel creció, que ya no es este chavito, ¿no? Quizá que estaba llegando con su muy joven esposa a Nuevo León, ya son como una familia grande que está lista para el siguiente paso. No sé si es solo mi interpretación de su movimiento político o qué leen ustedes. Ya no me acuerdo qué orden íbamos, pero bueno. Sí, adelante, maestro, sí. Sí, es muy cierto, digamos, la influencia de Mariana en la campaña y el triunfo de Samuel García. Eso es incuestionable, ¿no? Estamos presenciando, ¿no? Digamos, el arribo, ahora sí, de los gobernadores tiktokeros, ¿no? Por así decirlo. Y pues recordemos que hace poco con esta nueva red social Threads, pues Samuel presumió que era el primer político en llegar a más de 1 millón de seguidores, o primer lugar, ¿no? En el número de seguidores. Para ellos lo importante es esto, el número de seguidores, el alcance, y bueno, dejando de lado, digamos, el caos que está en la gestión, ¿no? Acá en Nuevo León, pues hay un caos político, no se sabe bien quién va a ser el sucesor. Hay, por ejemplo, incluso demandas de impagos a trabajadores, funcionarios públicos, incertidumbre en las obras públicas que se están llevando a cabo, y todo por un afán que parece ser una maldición de los neoboloneses, ¿no? Es decir, ya tuvimos al Bronco, que a mitad de su mandato va en búsqueda por la vía independiente de la candidatura y después la candidatura de la presidencia, y que fue un fracaso total, ¿no? Y específicamente se han basado ellos, acá en Nuevo León, en el uso de las redes sociales como plataforma de llegar a la población. Nuevo León es una de las poblaciones más conectadas a Internet, y eso les ha ayudado bastante. Además del buen o mal manejo, depende del punto de vista que se quiera ver, de los contenidos, ¿no? Siendo ellos un contenido más, digamos, popular, entran en la medida, en la psique social
de que son, digamos, gente común, gente que bromea, que tiene problemas, etcétera. Ahora vemos a un gobernador en familia y que ya venían manejando esta digamos, perspectiva, ¿no? Este lado, esta dimensión, desde el punto de vista de Mariana, de que, bueno, ella se hacía cargo de los niños, digamos, en lo que acá le denomina el sistema capullo del DIF para el cuidado de los niños sin hogar. Entonces, pues están, digamos, amarrando toda la estrategia, ¿no? Incluso Samuel ha dicho que Mariana va al Senado y va a pelear la senaduría por Nuevo León. Entonces, vemos ya una familia política. Yo voy más allá y creo que quieren emular hasta lo que sería para ellos el modelo de familia política que son los Kennedy en Estados Unidos, donde pues todos van a ser políticos y todos son de alto, digamos, de una alta, digamos, idea de cómo ayudar a la gente, pero en los hechos es otra realidad. Y te lo digo muy sinceramente, Luisa, y a todos los que nos ven en México, hay problemas, se ve reflejado en todos los sectores de Nuevo León, en Monterrey, en toda el área metropolitana, problemas de transporte público, problemas de agua, de energía eléctrica, de cuestiones que, bueno, parece ser que no existen para ellos porque en sus contenidos de redes, pues ellos suben puras historias bonitas, llenas de likes y de corazones, ¿no? Pero la realidad es otra y se va a castigar, así como le pasó a Bronco, que ni siquiera ganó en Nuevo León, y eso te habla de una mala gestión, y ahorita estamos viendo en poco menos de 3 años que hay de nueva cuenta una muy mala gestión por parte de Samuel García. Entonces, le siguen apostando a las redes, pero las redes, como ya lo hemos dicho, digamos, innumerables ocasiones, no es la realidad. La realidad va más allá del espacio tiktokero o influencers de las redes sociales. Aunque sea en detrimento de este espacio, tengo que estar de acuerdo, sí, efectivamente. Y justo quisiera entrarle por ahí también, María José, al tema de juventudes, porque se habla de que va a haber un porcentaje muy importante de primeros y primeras votantes y que justo la forma de llegarles es TikTok. Pero por ahí veía unas encuestas el otro día y más bien las juventudes decían: oigan, sí nos gusta TikTok, pero para pasar el rato, para hacer retos, no para quien nos va a gobernar, ¿no? O sea, también como que incluso las juventudes distinguen la importancia de que las y los políticos no invadan estas esferas que son de entretenimiento. ¿Cuál es tu lectura? Claro, y qué bueno que lo mencionas porque los que nos escuchan recordarán que en el 2021 justamente el Tribunal Electoral trató de pues establecer ciertos límites al uso de estas plataformas, muy específicamente con el caso de Samuel y Mariana. Como sabemos, Mariana Rodríguez es, pues como tal, es una marca registrada, es decir, hay una propiedad intelectual detrás de su nombre y de sus cuentas que protege y ampara pues cierta comercialización de bienes y servicios. Entonces, por eso el Tribunal Electoral decía, pues qué tanto es fiscalizable el contenido en la campaña electoral que utilizaba Samuel a través de las cuentas de Mariana. Y creo que esa discusión pues se dejó un poco en el cajón después de la elección, de que Samuel pues ganara la elección, y todos estos temas de fiscalización pues no fueron pues muy claros, al contrario, fueron bastante opacos. Pero regresando al tema de las juventudes, creo que cada proceso electoral que transcurre, queda mucho más claro que lo de MC es un doble discurso bastante hipócrita, ¿no? El tema de Es Tiempo de Mujeres, acá en la Ciudad de México lo vimos muy fuerte con este movimiento de las morras chilangas. Ajá. Pues cuántas de ellas en realidad tienen, son un factor de toma de decisiones importante dentro de su partido, ¿no? El hecho de que el único que sea registrar la jefatura de gobierno sea un hombre como Salomón Chertorivsky, que para nada es una cara fresca ni joven, pues nos habla mucho del papel de las mujeres en su partido. Ni hablemos de Jalisco, porque allá también, pues al contrario, ¿no? Siempre MC quiere venderse como esta denominada tercera vía, pero cuando vemos los sentidos de sus votaciones en los congresos donde tienen mayoría y donde gobiernan,
pues bueno, ¿cuántos años llevan oponiéndose al aborto? Abiertamente Enrique Alfaro y Samuel García han dicho, yo soy pro vida, yo defiendo la vida, no me importa el derecho de las mujeres a decidir. Entonces, es un constante, pues, estira y afloja, muy contradictorio entre lo que pintan en las redes sociales, porque eso también hay que decirlo. MC, lejos de hacer política pues en el territorio o cerca de la gente, le apuesta mucho a una estrategia mediática y de redes de comunicación donde pintan pues estos jingles que vimos en el proceso anterior y seguramente veremos en este proceso. Súper pegajosos, maldita sea, sí. Sí, ¿no? Pero pues es que justamente eso, pues, ¿qué les ha llevado? En la Ciudad de México en 2021 estuvieron súper cerca de perder el registro por el porcentaje tan bajo de votos que tuvieron. Entonces, pues yo no sé qué tiene que pasar para que MC diga, oye, pues esta forma de hacer política la verdad es que no nos va a llevar a ningún lado. Hoy tienen pues escasos 2 estados que digo, no son menores, pero no logran conectar con el resto del país. Hoy quieren llevar a un candidato a la presidencia de la República, que es su apuesta más fuerte, que es Samuel García, pero si le siguen apostando esta forma de hacer política en las redes sociales, pues perdón, pero eso yo no sé si les va a funcionar en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y en otras regiones del país en donde la política no se hace en TikTok, ¿no? Entonces, y ya nomás para cerrar, el tema de su proceso interno tampoco está muy claro. Se registraron muy poquitas personas y todavía no se sabe. Bueno, en el caso de la Ciudad de México solamente hay un aspirante, es muy claro que su candidato va a ser Chertorivsky, pero a la presidencia de la República pues no se sabe cómo van a decidir entre la señora Indira y Samuel García, ¿no? De nuevo, esto nos habla de cómo Dante Delgado ha hecho de este partido su negocio personal y seguramente será él a través del dedazo quien decida, pues muy probablemente que va a Samuel García. A pesar de que también han sido objeto de muchas presiones de Alito Moreno, que la verdad se comporta pues como un porro ahí muy mafioso, ¿no? Mandándoles mensajes pues muy intimidantes para que se sumen. Yo tampoco sé dónde aprendió sus tácticas de convencimiento el señor Alito Moreno, pero pues evidentemente no le dio frutos con Movimiento Ciudadano, que sigue aferrado, a pesar de tener de nuevo este porcentaje tan bajo de votos en cada elección que pasa, pues hoy los veo muy esperanzados. Y pues en una de esas, yo no descarto que en la presidencial pues se queden como segunda fuerza, porque como ya mencionaban aquí, Xóchitl Gálvez, contrario a lo que pasaba al principio, que iba subiendo y subiendo y tenía mucha cobertura mediática, pues hoy pasa todo lo contrario, porque ni hablemos de los medios, la propia dirigencia del Frente Amplio la ha dejado completamente sola, y en una de esas, pues Samuel García la alcanza. Nos quedan exactamente 3 minutos para cerrar el programa. En un minutito regálenos últimos pensamientos, conclusiones o quizá también su consideración sobre estos procesos anticipados, ¿no? Fueron inéditos estos meses, la verdad, que vivimos como país. ¿Fueron desgastantes o fortalecieron? ¿Con qué se quedan? Diego. Bueno, yo creo que indudablemente, más allá de que estos procesos no hayan estado conforme a la ley, si podemos decirlo de alguna manera, creo que México está cambiando. Y ya lo decíamos al inicio del programa, México probablemente tendrá su primera mujer la primera presidenta de la República en 2024, y vienen cambios no únicamente en cuestiones de la ley electoral, sino también en cuestiones del sistema de partidos. Esas son mis conclusiones. Creo que nuestro país está cambiando. Diego F. Gómez Salas, @Diego_Fergos, pues muchísimas gracias. Gracias también por venir por primera vez a Polémica en Redes, que no sea la última. Gracias a ti, Luisa. María José, ¿con qué nos dejas? Creo que el proceso de Morena fue una lección para todos los partidos de lo que es una auténtica democracia partidista. Habla de muy buena salud al interior del movimiento. Pues la verdad es que los otros partidos sí se quedaron muy atrás, y Morena en este proceso fue quien dictó la agenda al Frente Amplio y a MC, que se resistió un poco, pero bueno, eso le costó quedar en la irrelevancia total. Creo que los partidos, específicamente la oposición, deberían pensar un poco más en sus militantes, en sus bases, a quienes
los han acompañado toda la vida, porque pues sin duda no hay, hay un descontento muy grande de su gente, de que no está siendo tomada en cuenta. Contrario a lo que sucedió en Morena, acá tuvimos encuestas abiertas, la gente, sin importar su militancia ni simpatías partidistas, pudo participar si les llegaba la encuesta a su casa. Y pues fue un proceso en el que absolutamente todas y todos a lo largo y ancho del país, sin importar nuestras militancias, reflexionamos sobre este proceso, y creo que a eso deberían aspirar los partidos de la oposición y pues sin duda Movimiento Ciudadano, si no quieren pues terminar como lamentablemente terminó el PRD, ¿no? María José Alonso Soberanis, @MajoSoberanis, también muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, Luisa, un abrazo a los tres. Y maestro Carlos Jiménez, además de decirnos dónde encontramos estas gráficas y estos análisis que nos presentaste el día de hoy, ¿con qué nos dejas? Pues mira, Luisa, es muy cierto lo que acaban de mencionar. Lo que se presentó en Morena, no hay que perder de vista que fue un nivel muy alto de complejidad política, estratégica, técnica, participativa, etcétera, ¿no? Y además de una, digamos, participación abierta, eso te habla del genoma, ¿no?, de partido. Yo recuerdo que el presidente López Obrador decía, somos un partido movimiento, incluyente, donde pues precisamente se tiene que incluir a todos los sectores. Un partido es una parte, es una porción de una población, y aquí se está abriendo, y esa participación ciudadana abona la democracia versus a partidos tradicionales que no van a tener otra salida más que el dedazo, ¿no? Disfrazado como lo quieran ver, pero al final van a tener que recurrir a eso porque los tiempos se les están agotando y sus candidatos pues no están levantando, entonces van a hacer uso de lo que tengan a la mano en el último segundo para poder cumplir los plazos legales, y versus Morena, que pues está ahí, digamos, en un ejercicio inédito de alta complejidad y democrático. Entonces, muchísimas gracias. Ese es el espacio. Nos tenemos que ir porque los tiempos de línea están a 10 segundos de sacarnos. Aquí en su pantalla están los resultados de nuestra encuesta. La mayoría de la gente considera que las precampañas politizan, lo cual voy a tomar como un triunfo y como una buena noticia. Gracias a la producción, por supuesto, a usted que nos acompañó, y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.